del fin de semana de patrimonio y a muchos colegios. Entonces hoy nos mandaron a este lugar y estamos un poco más apretados, pero muchas gracias a todos por haber venido. Y el tema de la masonería es un tema que teníamos hace mucho tiempo con ganas de tratar en el grupo, y bueno, por suerte tenemos la oportunidad de hoy hacerlo. La masonería uruguaya, en su página oficial, habla de los valores personales, individuales, que derivan en la colaboración para el desarrollo de una mejor sociedad. Trasciende las culturas, las etnias, las diferencias sociales, para valorar la igualdad implícita en la condición humana. Muchos referentes de la historia de la humanidad han sido miembros. Los ha habido de todas las clases sociales, edades, profesiones, artes y oficios. Sus principios son el amor a la humanidad, a la verdad y a la libertad en todas sus acepciones, y trabajan para el progreso moral y material de todos los seres humanos, considerando que pueden hermanarse solidariamente, superando sus divergencias. Hoy recibimos a Sebastián Núñez, que es un fernandino, formado en administración, marketing y gestión cultural. Se ha dedicado también a la edición de libros de contenido histórico, por ejemplo, a la reedición de la historia de Maldonado de la profesora Maruja Díaz de Guerra, y actualmente es el gerente de AMEC de Maldonado. También, como un dato estadístico, digamos, Sebastián fue alumno mío. Así que con mucho gusto entonces lo recibimos y vamos a escucharlo hablando sobre esto. Profesora. Ya va, me niño. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. No traigo ninguna certeza y solamente el compartir algunas cosas que a través del tiempo he ido investigando. ¿Cómo llego? Estoy sacando la cámara. ¿Cómo llego a este tema? Como les decía, en algún momento me apasiona la historia de Maldonado, por lo tanto comencé a leer lo que tenía a mano. Uno de los libros que llega a mis manos en ese momento es el aniversario de Paz y Unión, que escribió también la profesora Maruja Díaz de Guerra, y en él tiene un pequeño capítulo que hace referencia a la masonería del Maldonado en el siglo XIX. Y a partir de ahí empiezo a tomar un poco más de contacto y a releer y a buscar información, que bueno, que a mí hay algo que me ha pasado, que cuando empiezo a investigar un tema, de repente las cosas como que empiezan a aparecer, ¿no? Archivos, documentos, que van desde ir a comprar, no sé, una estampilla, y de repente que vende los sellos te dice, pero ¿te interesa este libro? Sí, y mira, y tengo este archivo, y bueno, sí, bárbaro, me sirve ese archivo. Y así sucesivamente. Primero que nada, hacer una breve introducción de, digamos, lo que puede ser la historia o la masonería. Cuando hablamos de la masonería o los masones, no, generalmente para simplificar hablamos de los y las, pero no existe una sola masonería, como no existen, digamos, un accionar único en los masones. Sí podemos estar de acuerdo en que todos, y las diferentes corrientes que existen, apuntan a ideales universales, ¿sí? Como puede ser lo ya conocido, libertad, igualdad, fraternidad, y todas ellas, todas las corrientes propenden, digamos, a un mejoramiento del ser humano y la sociedad. Esto como rasgos generales. Después tenemos lo que se llaman historias tradicionales, ¿sí? Que es una tradición oral, que tiene pisos de leyenda. Y después tenemos la historiografía, que es aquello que está de alguna manera documentado. Si bien la idea es poder hablar más de lo que pasó en Maldonado, preparé una pequeña cronología como para ir acercándonos. El periodo gótico, digamos, fue como el nacimiento, donde se identifica más, digamos, los gremios de constructores, ¿sí? Que se dedicaban a la construcción de catedrales. En el periodo ese que se cambia del románico, que recuerden que eran
iglesias bajas, de muros anchos, más estilizados y mucho más altos. Muchas veces se habla de los picapedreros, pero no solo el gremio de la construcción no era solo picapedreros, sino que estaban los vidrieros, estaban los ¿cómo se llama? Bueno, trabajan con madera, son carpinteros, los herreros, etc. Y cada oficio, recordemos que en esta época cada oficio tenía sus secretos, ¿no? Cómo se mezcla, por ejemplo, hasta hoy no se ha podido identificar cuál es la fórmula exacta de la argamasa que usaron los romanos. Y ahí están, ¿no? Hay arquitectos de acá, creo, y ahí están, ¿no? El Coliseo y demás construcciones. ¿Ya? Entonces, esos secretos se transmitían dentro de los oficios. ¿Ya? Esto más o menos fue así hasta un momento que les voy a contar ahora. El primer referencia que habla de logias generalmente se le decía al local donde se reunía el gremio, donde se reunían los constructores, fue la construcción del monasterio York en 1352. Después hay en el 1356 hay una referencia, una disputa entre picapedreros y colocadores, o sea, picapedrero es el que corta la piedra y el acomodador o el albañil es el que levanta el muro, ¿verdad? Después ya en 1390 aparece lo que se llama el Manifiesto Regius, que es uno de los documentos fundacionales o documentos fundacionales de la masonería. Luego, en 1376 se habla de la Compañía de Masones de Londres, por ejemplo. Y en 1599 es el año donde está el acta más antigua de una logia en Inglaterra, ¿sí? Y que trabaja hasta hoy día ininterrumpidamente. O sea, su acta más antigua es del año 1599. Entonces, desde el punto de vista histórico, si hay, vamos a ir a la documentación, este sería uno de los documentos, o sea, comprobables más antiguos. Por ejemplo, hoy hablaban de que habían entrado en la página de la masonería del Uruguay. En el Uruguay hay la masonería, como decimos, no hay una sola masonería, por lo tanto también hay diferentes formas de practicar esa masonería, ¿no? Cuando hablamos de practicar, hablamos de formas de hacer las cosas. Entonces allí, dependiendo el país, la cultura, etc., existen lo que se llaman ritos. Pero cuando hablamos de ritos no se imaginen chivos y velas ardiendo en el piso, no. Sino que el rito es una forma organizada de desarrollar, ¿sí?, una actividad. Por ejemplo, me han invitado a ir a ruedas de rotarios, entonces hay un orden, se golpea hay un orden, hay cargos, se golpea la campana, se hace una cosa, se hace después otra, se informa del otro, después se pasa a la cena. Bueno, entonces ahí hay una ritualización de un trabajo, ¿no? Esto es lo mismo. Entonces, el rito más extendido es el rito escocés antiguo y aceptado, ¿sí?, que es el más practicado también en Uruguay. Que, bueno, no es escocés, pero sí, si bien nace en Francia, de alguna manera, por exiliados, ¿sí?, digamos, en las guerras religiosas, los católicos escoceses, exiliados en Francia, forman ese rito. Entonces, cuando decimos el rito escocés antiguo y aceptado, también hablamos de una de las características que fue una clave en la masonería antigua, que fue dejar de ser simplemente un gremio de constructores, que esto, si lo asimilamos a la época, era una especie de, era el Zunca. ¿Sí? Digo, para llevarlo a términos, esto era el Zunca del gótico, ¿no? Porque si moría uno, ellos juntaban unos pesos y le daban a la viuda, mantenían a los hijos, bueno, tenían algunos pequeños tipos de seguros según las lecciones que tuvieran, etc. Entonces, hay un momento donde se empieza a aceptar personas, ¿sí?, a iniciar personas, o a aceptar personas en las logias que no eran constructores, necesariamente operativos, no eran albañiles, o picapedreros, o herreros, lo que fuera, ¿no? Entonces, y eran gente generalmente que eran los que ejercían el patronazgo de la construcción, ¿sí?,
Y el primero que se conoce fue Lord John Boswell, ¿sí? Que fue el primero no operativo, o sea, no albañil, que es aceptado en una logia. ¿Tá? A veces incluso hasta por un tema de relevancia, ¿no? De tener a alguien de la realeza dentro del grupo. En 1666 en Londres, lo que se llama el Gran Incendio de Londres, que estaba en general con mucha construcción de madera, se prende fuego Londres y para reconstruirla no alcanzaban los masones que habían. Recuerden que el secreto de la construcción, los constructores eran Cowen, creo que le decían a los que, digamos, el que es vamos a suponer que está el que va a la escuela de la construcción es constructor, y después está el que levanta paredes, ¿no? Entonces, el incendio fue tan grande y tal la destrucción que para reconstruir tuvieron que apelar a toda la mano de obra existente, por lo tanto, tuvieron que compartir esos secretos misteriosos de cómo levantar paredes, cómo hacer el medio punto, cómo es el secreto de la clave de bóveda, cómo se hace la argamasa, cómo se hacen los cimientos, cómo se esquivan las piedras. Entonces, los secretos operativos, que era lo que dominaban hasta ese momento, ¿sí? Como la fórmula de la Coca-Cola, la tuvieron que compartir para poder reconstruir. Entonces, a partir de ahí empieza lo que se llamó la decadencia, ¿sí? De la masonería operativa. Y se pasó luego a lo que se llamó, a una transición antes de llegar a lo que se llamó la masonería especulativa. ¿Qué pasa en 1717? Quedaban algunas logias que se juntaban en tabernas. En esas tabernas, bueno, aparte de comer y tomar, charlaban, discutían, trataban sus temas diarios. Y porque ya no quedaban grandes construcciones para hacer, ya no tenían lugares donde desarrollar sus secretos, porque ya los habían perdido. Y en 1717, 4 logias que llevaban los nombres de las tabernas donde se reunían, se agrupan y generan lo que se llamó la Gran Logia de Inglaterra, ¿no? Como formando esa primera unidad. Y a partir de ahí, bueno, la madre del borrego, porque los ingleses, en su condición, digamos, de imperio, de alguna manera son los que dictaminan lo que es regular, lo que es masonería y lo que no es masonería en todo el mundo, ¿no? Entonces, para que los ingleses consideren que algo es regular, que lo que es masonería y lo que es no, desarrollaron una serie de ítems que hay que cumplir. Si no se cumplen, no tienen el reconocimiento de ellos, que son los que, digamos, de alguna manera pontifican sobre lo que es y no es. ¿Hasta acá vengo bien? Sí, si se aburren me las enseñan, o Jorge, cabeceame si se va. Si alguien... Barba. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, dijimos que en 7 y 17 se juntan, y dice, bueno, está, pero perdimos los secretos, perdimos todo, hay que generar un reglamento y eso. Entonces, a un pastor que se llama Anderson, de apellido, Anderson, hace lo que se llama las constituciones de Anderson, que es una recopilación de reglamentos que ya existían algunos, pero los compendia todos y arman las constituciones de Anderson, ¿sí? Que es como la piedra angular, es donde dice, bueno, está. A partir, se considera, ahora se festejaron en el 17, ¿no? Se conmemoraron los 300 años de la Gran Logia de Inglaterra, y es la fecha que se considera que empezó la cuestión. Después, simplemente como anécdota, en el 23 son las constituciones, en el 50 George Washington, ¿sí? Recibe el grado de maestro, o sea, es iniciado en la masonería. También, no perdamos de vista Inglaterra, que la vamos a retomar. En 1751, quería traer estos datos porque son en tiempos históricos de muy poquito tiempo, y acá es un año solamente. Joaquín de Viana, el mariscal Joaquín de Viana, es designado gobernador de Montevideo. Y sabemos que fue a su vez fundador de Maldonado, Minas, Salto. ¿Qué pasa con Joaquín de Viana? Bueno, hoy si uno va a ver la estatua de Joaquín de Viana, ya entrando a Maldonado,
literal y en el momento de la charla, vemos que tiene una plaqueta puesta por la Gran Logia de Masonería del Uruguay, que dice hacer algo así, como el primer masón en Uruguay, algo así, no recuerdo ahora la frase exacta, pero tiene una plaqueta. Y esto en realidad está tomado por un comentario que hay, pero no hay una documentación, al menos yo no he visto ni he encontrado, una documentación que asevere que Joaquín de Viana fue iniciado en algún lado. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que Joaquín de Viana viene como gobernador de Maldonado, de Montevideo, pero viene también a terminar con el tema de las misiones jesuíticas, ¿sí? De hecho, llega y se va a pelear y vuelve. Y eso uno termina matando, algunos dicen que en propio combate, a uno de los líderes. Entonces, obviamente, los jesuitas no le tenían mucho aprecio a Viana, lo cual es lógico. Y del otro lado del charco, en Buenos Aires, los jesuitas tenían todavía su poder, tenían mucho contacto con el virrey, y había una pica con Viana. Entonces lo acusan, ¿sí?, de que fuera masón. Y entonces ahí yo tomaba algo que trae Pablo Blanco Acevedo, que dice que ocupándose los conflictos entonces entre la Compañía de Jesús y el Cabildo, mientras los jesuitas pierden su prestigio en Montevideo, los franciscanos, fundadores de la iglesia local, aumentan su ascendente en el pueblo. Dice, era tenido por masón, dicen, sobre Viana, por los jesuitas, y se apoya en sus dictados por el Consejo de los Franciscanos, y es un sacerdote de esta orden quien aparece como preceptor de sus hijos. Esa es la única frase en un documento que hay, ¿sí?, que lo identifica a Joaquín de Viana con la masonería, pero suena más a una injuria, digamos, a tratar de socavar su prestigio, al punto que llegan a mandar cartas al propio rey, nunca no tuvieron éxito. Entonces, Viana de eso sale invicto. Abrimos un par de síntesis con Joaquín de Viana para decir que, si bien no existe ningún tipo de documentación que diga que fue masón, sí él, estando en España, participó de las guerras de secesión de la corona española y estuvo bajo las órdenes del conde de Aranda. El conde de Aranda fue el primer gran maestre de la masonería española. Evidencia circunstancial, casualidad, no lo vamos a saber. Pero bueno, evidencia circunstancial diría un abogado. Bien, entre 1755 y 57 se da el proceso fundacional de Maldonado, como ya dijimos, ¿sí? En 1806, ¿sí?, no es tanto después, ¿verdad?, se dan las invasiones inglesas, ¿no? En Río de la Plata, empezando por acá, desembarcan aquí por la Cañada, los vecinos se juntan, los blandengues que había en el momento también, los ingleses pensaban que venían de paseo, los vecinos con uno o dos cañones que se le entierran en la arena hacen una mediana resistencia y le matan unos cuantos, 40 y pico, 50 soldados. Eso molesta bastante a los ingleses, por lo tanto entran a Maldonado a sangre y fuego y están varios días de pillaje, robando, matando, quemando. Algunos vecinos logran evacuarse hasta San Carlos, cosa que, ¿hay carolinos acá presentes? Sí, sí. Bien, entonces me reservo los comentarios. Los carolinos muchas veces, nosotros tendríamos que tenerla muy fiel y reconquistadora, igual que no se olvide que en mi ciudad los símbolos masónicos están en cada dos casas antiguas. Así, le digo porque cuando se exprese bien, se modele. Bien. Cuando hicieron el puente ese en la 39, no, soy 50% carolina, mi familia paterna. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vienen los ingleses, esto es un descalabro, el padre Almenedo, que estaba justamente en San Carlos, hay un boletín histórico del ejército, que ahora no recuerdo el número, lo busca, se puede descargar electrónicamente. Está interesantísimo porque es la crónica, el diario del padre Almenedo, contando todo lo que pasa día a día con los ingleses.
día por día, son como 3 meses del diario, y entonces cuenta, bueno, el pillaje que hubo acá, las negociaciones, algunos combates, bueno, exacto, una cantidad de cosas. Bueno, pero volviendo a Maldonado, entonces dice, ¿qué pasa? En octubre desembarcan acá, el 29 de octubre, el 2 de febrero abre la brecha de Montevideo, y en junio, el 24 de junio, ¿sí? Un día especial, porque es un cambio allí de estación, tenemos en el día de San Juan Bautista, los masones ingleses, sorprendiendo a la población montevideana, realizan una procesión masónica. ¿Sí? Se atavían con sus indumentarias, sus collares, sus delantales, estandartes de sus logias, y pasean por todo el centro de la ciudad de aquel momento. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque en las logias, existían lo que eran las logias militares. Y prácticamente en cada batallón británico, llámese escocés, irlandés, galés o inglés, existían logias y logias militares. Con algunas diferencias de cómo se hacían las cosas, pero existían logias. Por ejemplo, los únicos que podían iniciar no británicos eran los irlandeses, que siempre han tenido un problemita con la corona inglesa, entonces siempre han tratado de mantener alguna diferencia. Entonces aquí, por ejemplo, el 18 de julio es iniciado el primer criollo, ¿sí? Miguel Furriel, Miguel Furriel es el primer criollo que existe documentación de que fue iniciado en una logia inglesa, en la logia 192 irlandesa, dentro del regimiento 47 de infantería, ¿no? Entonces ahí hay como el primer, no lo podemos decir con nacional, pero sí el primer criollo iniciado. En la ocupación de Maldonado, bueno, estuvo Sir Popham, que no tengo datos, no logré ubicar datos de que si fuera o no un iniciado en la orden masónica, pero sí dentro de los batallones que estuvieron ocupando Maldonado, existieron dos logias, la logia 227 del Regimiento de Infantería 192, la misma que fue Montevideo después, y el 48 Regimiento de los Highlanders, del 71 de Highlanders. Que cuando uno investiga esto, son las mismas logias que fundaron la masonería en Ciudad del Cabo, que era donde estaban destacados antes de venir para acá, y en algunos otros puertos que fueron tocando antes de llegar y después que se fueron, ¿no? Una anécdota solamente. Esta foto está en el libro de Capurro sobre Maldonado Antiguo, construcciones antiguas de Maldonado, la identifica como la casa de Popham, y haciendo un poco de búsqueda de los datos que da y eso, si no es lo que es hoy la Cámara Empresarial, es en esa cuadra, es en esa zona. Para mí, por otras fotos que vi de eso, es muy parecido al frente de la Cámara Empresarial, porque se conserva todavía, si bien han hecho algunas intervenciones, se conserva, digamos, la arquitectura más o menos, sobre todo la parte de arriba. Vieron que uno normalmente mantiene la visión a esta altura y no mira la parte de arriba de todos los edificios. Bien. Proceso de independencia. Bueno, entonces, 1834, por ejemplo, algunos antecedentes también de masonería en Maldonado. Tenemos a Francisco Calamet, que es francés, comerciante, médico y cónsul de Francia, o vicecónsul mejor de Francia en Maldonado. Es miembro de la logia Les Amis de la Patrie. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A medida que vienen, si uno ve las estadísticas de los habitantes, por ejemplo, del Uruguay, pero más puntualmente de Montevideo, ve que la mayoría son extranjeros, la mitad cuando digamos, la guerra grande, la ocupación de la ciudad, etc., cuando estaban los dos gobiernos, se decía que la mitad de los ocupantes eran franceses, casi. Entonces, los franceses, por ejemplo, traían su masonería
¿sí? Que no tenía nada que ver con la inglesa, ¿sí? Los italianos trajeron también su propia masonería, ¿sí? De la misma manera que españoles y algún otro, alemanes, por ejemplo. Entonces decíamos, algunos datos interesantes, Francisco Calamet, después Giuseppe Garibaldi, también es iniciado, se dice iniciado, es probable que lo que hicieran es regularizarlo. ¿Qué significa regularizarlo? Que él ya venía iniciado de algún otro tipo de masonería, porque él venía de la Revolución Farropiña, de todo lo que fue el sur de Brasil. Entonces, hay algunos relatos que él ya pertenecía a logias masónicas que trabajaba en Brasil y recale acá. Entonces, bueno, es probable que dijeron, bueno, está, vos sos lo mismo que allá, te damos acá te hacemos algo acá para que ya trabajes con nosotros acá también. No sé si me explico, digo, pero lo reconocen y lo oficializan. La casa donde Garibaldi estuvo viviendo en Maldonado, hay alguna anécdota allí con Gorlero, tengo entendido que por un paquete, un viaje de café o algo por el estilo, Garibaldi quería cobrar, Gorlero no le quería pagar y parece que Garibaldi se lo pidió de buenas maneras con 2 pistolones en la... Una cosa así de negocios. Pero bueno, Garibaldi estuvo en Maldonado, en el Museo Masónico hay un arcón que decimos que normalmente nos dicen que era de Garibaldi. Y esta casa, no sé si la reconocen, esta esquina, porque está igual, de otro color, pero está igual. 18 y 18 y 33 por ahí. Bueno, que está verde ahora, pintada de verde. no, pusieron una casa de electricidad ahora. Ah, no, entonces 18 Venturales. 18 Venturales. 18 Venturales. Está prácticamente igual, y si se fijan, la rejita, esta ventana y la rejita que tiene unas iniciales, es la misma. Acá no se aprecian las iniciales, pero es la misma. Cortaron un poco más el muro para que hacer este. Pero bueno, esta casa, que era de un italiano, que era farmacéutico, ¿sí? Boticario, fue donde se estuvo alojando Garibaldi. Bien, algunos datos anecdóticos allí. Importante, decíamos, Uruguay era un poco anárquico, estaban los franceses trabajando por ahí, los ingleses, los españoles, los criollos, los italianos, y entonces en 1855 se funda lo que se llama Gran Oriente y Supremo Consejo de Uruguay. Sin entrar en detalles demasiado técnicos, se funda como una organización masónica nacional, ¿sí? Y allí, en el 56, se recibe la carta patente, ¿sí? Del Supremo Consejo del Brasil, ¿sí? Volvemos a aquello que les decía, que los ingleses daban la regularidad. Entonces, yo soy inglés, Inglaterra, le digo, bueno, usted cumple con todos los requisitos. Brasil estaba reconocido, por ejemplo, es el que le da el reconocimiento a Argentina y a Paraguay, por ejemplo, en esta historia. Bueno, la fiebre amarilla. El proceso de secularización, que acá en Maldonado hubieron algunos casos, el proceso de secularización, recuerdan el caso Jacobsen, que es un médico, si no recuerdo, alemán, holandés, en San José, protestante y masón, por lo tanto no lo querían dejar enterrar, el cura no lo quería dejar enterrar en el cementerio, y estuvieron con el cuerpo por un lado, las vísceras por el otro, dando vueltas. Por eso la caricatura, que es de una revista de la época, paseando con el cuerpo, hasta que, bueno, ahí el Estado es el que interviene y el resto de la historia ya lo conoce. ¿Qué pasa con esto? En Maldonado se dieron algunos casos, ¿sí? Acá todos los que no fueran católicos eran enterrados en la isla de Borriquio, ¿no? Entonces, sobre todo muchos marineros ingleses, bueno,
países, pero sobre todo los que eran protestantes, o judíos, o no fueran católicos, terminaban en la isla Gorriti. Mucho después, cuando se inaugura el cementerio, creo que el verano pasado, se inauguró una recreación del antiguo cementerio, la isla de Gorriti, más o menos donde estaba antes, sí, porque en realidad más metro menos están en el mismo lugar, los muertos que tenían enterrados ahí. Y por eso se trasladan todos al cementerio actual. Sabemos que el cementerio actual tuvo antes, el primer cementerio Maldonado estuvo Camposanto alrededor de la iglesia, después estuvo en Boulevard España, a la altura de la calle Siete Cabritos, estuvo relativamente poco tiempo, porque eso es médano, entonces la gente, los médanos tapaban permanentemente el cementerio, y después de ahí se trasladó a donde está ahora actualmente. ¿Sí? Como anécdota, se remataron los ladrillos y los hierros de las cruces en ese momento, y hay algunas casas, pude conocer una, la casa de un amigo común, de Darwin, por ejemplo, se utilizaron para comprar algo muy barato, imagínate, el ladrillo de cementerio, el hierro de cementerio, era algo barato. Entonces se utilizó para la construcción de algunas casas que en ese momento era la gente más humilde, digamos, en Maldonado. Cierro el paréntesis porque me puedo ir a cualquier lado. Esto es anécdota. Bien, acá estaba lo que les decía de Calamet, sí, que fue simplemente ese es el decreto de Oribe, reconociéndolo como tal. Bien, y llegamos a un punto también importantísimo. Maldonado siempre fue de segunda línea, siempre estuvo destruido, siempre fue, pues, vinieron los ingleses, destruyeron todo, la iglesia estaba a medio hacer, quemaron todo, la última resistencia de los ingleses del Hospital de Sangre es la Capilla del Santísimo, no sé si lo ubican, que está de frente a la izquierda, que es un lugar precioso, todo ladrillo, no sé si lo ubican, bueno, se las recomiendo. Entonces, quemaron todo lo que era la tirantería, utilizaron para hacer, para cocinar, un desastre. Entonces, Maldonado quedó muy deshecho. Y después no hubieron situaciones que, recuerden que esto no es lo que es ahora, era todo un médano. Recién en la década del 70 y pico, 80, empieza a evolucionar un poquito el tema de la aduana, en los puertos, algunas producciones que empiezan a salir por mar desde acá. Entonces empieza a cobrar un poquito de mayor importancia y de relevancia en Maldonado. En 1884 se levanta columnas, se dice a cuando se funda una logia, se funda la logia Igualdad Humana, ¿sí? En Maldonado, donde tenemos allí a Eugenio Ruiz Zorrilla, inspector de escuela, español. Tenemos acá una foto de todos estos, ahí esto que sacaron en broma, ¿no? Porque esto es parte de una comparsa, pero todos los que están en esta foto después fueron fundadores de esa logia. Y acá un sello, el sello de la Logia Igualdad Humana, en el Museo Masónico, cuando uno entra, la primera sala a la izquierda, otra vez a la izquierda, hay una vitrina dedicada exclusivamente a la masonería, porque Masón perteneció a ella, y también como recolector de cosas de Maldonado, quedó con cositas. Y estos sellos, lamentablemente, del cual yo le saqué la foto hace muchísimos años, desaparecieron. Lo denuncié en su momento, porque justo tenía la foto, y tengo otra foto donde aparece el número de depósito, de archivo, digamos, de registro, y no sé qué pasó, pero desaparecieron lamentablemente. Pero bueno, en 1884 se levanta la columna, no se funda, esto es en agosto, y después, el 25, también se funda la logia Hijos de Irán, en San Carlos, ¿sí? San Carlos también funda una logia, y después, en el mismo año, se funda el Centro Paz y Unión. ¿Sí? Les decía que todo esto empezó con el Paz y Unión, con el libro de Maruja Díaz. Y entonces, todos los fundadores,
Paz y Unión, salvo el cura Podestá, eran masones. Y el cura Podestá, justo tengo por ahí después un pequeño artículo que le ofrecen en un momento irse de Maldonado a otro lugar donde se pagaba mejor por ser cura de la zona, y él prefiere quedarse. Eso quiere decir que estaba muy evidenciado, aparte de que había nacido en la isla de Borrich, si no me recuerdo, era fernandino, pero a su vez era el único integrante de la directiva del Paz y Unión que no era masón. Pero seguramente sabría, porque en ese momento todavía no habíamos llegado al anticlericalismo, que después sí estuvo mucho más marcado. Entonces, por ejemplo, los primeros integrantes, Indalecio Bengoechea, Juan José Patón, Lázaro Odicio, Antonio Varela Stoll, Manuel Zacarías Delgado, Jaime H. Pou, Pedro Camilo Walter, Daniel Aguirre Sacone. La casa de los Walter es la casa de todo ladrillo que está frente a la escuela 2, 25 y Michelini. Veo que hay una casa de la fábrica de hielo en un momento. Esa es la casa de los Walter. De estos, Camilo Walter. Hay mil anécdotas después de esto, por ejemplo, este mismo grupo de hermanos, que a su vez de ser los fundadores del Paz y Unión, eran básicamente los mismos que estaban en la Junta Económico-Administrativa, organizan la traída del Marco de los Reyes, de la sierra ahí, justamente, se llama Sierra de los Reyes, del Marco de los Reyes, y Camilo Walter, que era ingeniero, era mecánico, pero el mecánico de esa época era una especie de ingeniero, digamos. Es el que se encarga, digamos, de poder levantarlo, transportarlo y volverlo a montar acá en la Plaza del Vigía, ¿no? Pero esa expedición la arman todos los miembros de esta logia. Bien, ¿dónde funcionaron? En su momento, yo acá tengo algo que en su momento le pedí a la Maruja, si ella podía identificar, porque ella lo habla en el libro del Paz y Unión, y ella identifica que trabajaban en la calle Montevideo, hoy Pérez del Puerto, número 109. Dice que puede ser entre Román Guerra y 18 de julio. No supe, ella no supo darme mayor información, y la verdad que no he conseguido mayor información. Habría que ir a catastro, ver de quién fueron las casas, las familias, como para hacer un hilo, de conectar. De esto es lo que a mí me gusta, que hay mucha cosa de detective, ¿no? Uno va uniendo cabos. Y por algunos documentos que en algún momento pude acceder, que se quejaban de que estaba mal el techo, y que tenían que juntar plata para arreglar el techo, y que había que pedirle un descuento, era del alquiler, o los exoneraba del alquiler por estos arreglos. Era otro miembro que dijimos, Jaime H. Pou, ¿sí? Y la casa de Jaime H. Pou, si bien esta gente, esta logia se reuniría en algún momento en esta parte, ¿sí? De la casa de Jaime H. Pou, que es la taberna Paxi. ¿Sí? Estoy mostrando por la que corta, que es Ventura Alegre también, ¿no? Entonces, por Dodera está la taberna Paxi, todo esto es parte de la taberna, pero esto todavía sigue siendo un descendiente de Pou, por lo que tengo entendido. En un momento vendían antigüedades, ya lo recuerdo. ¿Preguntas o dudas? ¿Están muy aburridos? Cambiaste la imagen de los anfitriones. Bueno, lo que pasa es que las cosas más obvias, vamos. ¿Y tengo que preguntar? Bueno, a ver. Porque soy colorado. No. Y de Peñarol, no duda. No. A ver, los 33 son alguien dijo que no. No sé nada de fútbol. No sé nada de fútbol, no se preocupen, porque para mí sigue jugando Morena, así que no. Los 33 orientales. Lo que pasa es que acá, si nos detenemos en cada hito, es una historia aparte. Brevemente. Si no nos aburrimos. Bien. Vamos a darle un poco de pique. Vamos a ponerle color. El tema es así. Volvemos a los amigos ingleses, ¿no? Inglaterra, Francisco Miranda, venezolano,
Francisco Miranda, la élite de Latinoamérica, San Martín, Bolívar, O'Higgins, ¿sí? Algunos otros, todos en Inglaterra. Forman la logia, una logia. Lo que pasa es que ahí empezamos con qué es masonería y qué no es masonería. Entonces forman las logias que fueron las logias lautarinas, ¿sí? Y esas logias son lo que le llamaron logias políticas o logias operativas, que su misión era utilizar la estructura de la masonería, pero con un fin que era la independencia de las colonias españolas. También nos dijimos que el contexto de las invasiones británicas o inglesas se da en la invasión napoleónica a España, y España pierde fuerza y pierde control de las colonias, ¿no? Tampoco no podemos profundizar tampoco en eso. Entonces, Inglaterra, su agente, porque trabajaba para Inglaterra, Francisco Miranda, y todos estos próceres que luego serían próceres. Algunos terminan después volviendo a Inglaterra, ¿no? Después ellos llegan a América, empiezan sus gestiones. Recuerden que San Martín ya había sido la Junta de Mayo cuando viene para acá, para aquel lado, digamos. Entonces, ahí generan lo que llaman los caballeros racionales, que era como un sublogia de eso, un desprendimiento, y luego los caballeros orientales, de los cuales eran miembros parte de los 33 orientales, que sabemos que no eran 33, pero es todo ese juego de los números, etc. Y muchas veces la lista de los 33 orientales está dada por la lista que hacen algunos de ellos para el cobro de las pensiones de guerra. ¿Ya? Entonces, algunas listas incluso no coinciden exactos todos los participantes, pero no es lo importante. Entonces, ¿qué pasa? Eran logias masonas. Las logias Lautaro, por ejemplo, hay un trabajo muy viejo de un Bayán que, por ejemplo, que transcribe los reglamentos de esas logias, por ejemplo, permitían tener un cura por logia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los curas de ese momento estaban muchos de ellos franciscanos, tenían razón los jesuitas, y muchos de ellos también eran, digamos, de alguna manera abanderados de lo que era la parte independentista, ¿verdad? A partir de allí, bueno, la historia ya es conocida, ¿no? Digamos, Argentina, Venezuela, porque aparte, como les decía, cuando hablamos de masonería no hablamos de una sola cosa, y cuando hablamos de masones no todos son iguales. Por ejemplo, Bolívar llega al poder y prohíbe la masonería, porque sabía, con el poder y con los contactos y el secretismo que se manejaba en ese momento, sabía que también a él lo podían mover, ¿no? Entonces, no es que todo fue rosa, ¿no? No sé si más o menos respondí por ahí o... No me digas así, porque ahora me mojó la oreja. A ver, ¿qué es lo que quieres tú? Quiero nombres, me dijo. Quería saber, no, ella nombró a Uribe. Claro, sí, hubieron algunos, creo que tengo por ahí tengo a Rivera, por supuesto, a Uribe. Entonces, sí hubieron, ¿qué pasa? Antes de que lográramos la independencia, nosotros teníamos una banda oriental fraccionada, ¿sí? Estaban los que estaban impresos en Isla de Agora, como La Valleja, como el León del Este, Leonardo Olivera, que murió de amor, y que después tiene algo que ver con toda esta historia. Y por otro lado estaban los que dijeron, ya está, me aburrí de pelear, me aburrí de andar atrás del general, tipo Damaso Antonio de La Valleja, entre otros, y quedan en Montevideo y se afines a lo que era la provincia cisplatina. Los brasileños, portugueses primero, luego brasileños, traen sus logias. Entonces está la logia de los aristócratas, por ejemplo, ¿sí? Era una de las logias portuguesas brasileñas.
Entonces, ahí quedan formadas, y después está otra, la de los liberales, donde quedan, de alguna manera, separados los aristócratas y los liberales. Los que apoyaron un poco el movimiento independentista, o que no hicieron fuerza en contra, y los que estuvieron en contra, ¿no? Entonces, después, en esas idas y vueltas, bueno, Rivera, ¿no? Rivera también, iniciado, pero iba, venía, se daba vuelta, el abrazo del Monzón, pero sí, el abrazo del Monzón, pero la Valleja lo dejó pensando 24 horas con los hermanos Oribe con una pistola, ¿no? Dice, si sale la carpa, lo matan. Y dijo, pensá la noche a ver qué haces mañana. Y ahí, me uno a ustedes, ¿no? Entonces, también hay que ver la gente en su contexto, en el momento. Veníamos de cuánto, casi más de 50 años peleando, que había arrancado a pelear en el 8 con los ingleses, en el 6 con los ingleses, y después prácticamente ininterrumpidamente peleamos. Y fue así hasta 1902, 4. Tuvimos más de 100 años peleándonos entre nosotros o con algunos. La mayoría de los que pertenecen, por eso, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos un tema, si pertenecían a los caballeros racionales eran masones o no, si pertenecían a los caballeros orientales eran masones o no. No lo puedo decir, no lo sé. No lo sé. ¿Pertenecían a las logias caballeros orientales? Sí. ¿Eran masones los caballeros orientales? Tenían formato, muchos de ellos lo eran, pero no todos los caballeros orientales figuraron después en logias masónicas. ¿Sí? Algunos sí, otros no. Entonces, no puedo decir que fuera lo mismo. Esa la respuesta que puedo dar, digamos. Bien. Personajes. Como para... No sé si conocen a Curvelo Báez. Bien. Curvelo Báez. Les dije, hoy recién mencionamos algo de dónde es el este. Leonardo Olivera, gracias. Leonardo Olivera, dueño de una cantidad de campos, ¿sí? Esos campos, entre compras y entre las compras y lo que se hereda, termina en manos de Curvelo Báez. Curvelo Báez, venido de España, ¿sí? Practicaba el mesmerismo o el magnetismo, la imposición de manos, curas con agua. Estuvo viviendo en Pan de Azúcar, en lo que sería la zona de Piriápolis, Pan de Azúcar, y luego se traslada a Minas, donde funda el Hospital Fe Esperanza Caridad, que es otro de los trípticos que toma los tres de las virtudes teologales, pero a su vez tomadas también por la masonería, y funda un hospital donde después su hija, Aurora Curvelo, es la primera mujer, no me acuerdo si la primera mujer médica o la primera mujer cirujana. Ahí les dejo, no me acuerdo, pero... Y fue muy amiga de Delmira Agustino. Muy amiga, y su médica personal. Acá está Delmira y su mamá. Por suerte, Delmira no salió a su mamá, porque... Pero bueno, acá tenemos a Curvelo Báez, y acá tenemos a Curvelo Báez haciendo una imposición de manos allí a la mamá de Delmira, y Delmira observando. Que está con un jarrito, no sé si ven que está con un jarrito, está con el jarrito de agua que después se tenía que tomar. La mamá de Delmira estuvo internada un largo tiempo en ese hospital, claro, que todavía está en Minas, entonces, para la construcción, ¿no? ¿Qué pasa con Curvelo Báez? Bueno, Curvelo Báez había sido preso por práctica ilegal de la medicina, el gobierno de la Torre, estaba preso ahora, no me acuerdo por dónde, ponerle en Soca, no sé, en un lugar por ahí. Creo que era la disentería, cólera, fiebre. Había algo de esto que empezó a caer todo el mundo, él estaba preso en el cuartel, empezó a caer el cuartel también, entonces le dice al jefe del cuartel, jefe, si no le molesta yo puedo tratar de hacer algo. Y bueno, está. Pruebe. Probó y la gente empezó a curarse. Ese cuento llega a la Torre, colorín colorado, le levantan la suspensión, digamos, lo hagan la parte judicial, ¿no? Y le permiten la práctica de esto que le hacía.
como les decía, termina acá, y ya venía iniciado como masón, llega a tener actividad masónica acá, y es fundador de la masonería también en Minas. ¿Sí? ¿Por qué lo traigo? Porque fue íntimo enemigo de Francisco Piria. De hecho, Francisco Piria es íntimo enemigo de él. ¿Por qué? Porque Francisco Piria había comprado la otra parte de los campos que eran vecinos y quería los campos de Pueblo Barrio. Y se tiraban los alambrados, se los corrían, se hacían un par de tiros por arriba, por el evasivo, se hacían tiros de disparo, ¿no? Y bueno, allí lo fueron peloteando, entonces, hasta que en un momento Curvelo se va, y bueno, Francisco Piria compra los campos, etc. Francisco Piria, yo ahí no puse mucho más, esto es en realidad una parte de un libro de Piria, donde, porque sinceramente, y acá es donde la mayoría me odia, no me adhiero demasiado a las teorías de Piria superalquimista y toda la historia. Reconozco un gran comerciante con una gran cabeza, pero todo el otro mito que se ha armado alrededor, no lo sé, tampoco me preocupa. ¿Ah? Sí hay que reconocerle lo que sí hizo, ¿no? Pero a veces como que, a ver, como que todo personaje importante hay que hacerlo miembro o parte de algo, porque no puede ser que se le haya ocurrido el solo. Entonces, bueno, Francisco Piria, existe documentación donde aparece iniciado, y él mismo en alguno de los libros, que ahí lo trae, dice que fue iniciado, pero que bueno, que en realidad, por lo menos en su momento, ¿sí? Lo único que buscaban era sacarle plata y comer mucho después de las reuniones. Ese es el resumen de lo que dice esa parte de uno de sus libros. Entonces, el mito de Piria masón sí fue iniciado, no tuvo una gran trascendencia de la orden ni nada por el estilo. Después, bueno, estos son anecdóticos. Bien, en el 891, ¿sí? Se funda la Sociedad Unión en San Carlos, donde también, si uno, fue muy curioso, porque un día fui a preguntar si tenían los estatutos, y había alguien limpiando, y me dice, sí, lo puedo ver, ¿no? Y dice, sí, me abrieron una caja fuerte, me lo dieron, ¿lo querés fotocopiar? Sí. ¿Te dijo la cédula? No, tráemelo después. Crucé al salón del Fígaro, creo que estaba enfrente en ese momento, saqué la fotocopia y lo devolví, me podría haber ido con ellos, pero en esas fotocopias uno encuentra que muchos de ellos utilizan algún tipo de simbología en su firma, ¿sí? Que los identifica como masones, o están dentro de las listas de documentos, de archivos que, bueno, en ese momento pude conseguir y que eran. Es interesante ver cómo en todos los pueblos del Uruguay se generan este tipo de grupos, de asociaciones civiles, de mutua ayuda en un principio, y todos repiten algunas palabras: progreso, ¿sí? Fraternidad, unión, libertad. Esta es la ciudadanía, acá era paz y unión, ¿sí? Se da esa cuestión en todos los pueblos del Uruguay. En 1889 hay un registro, en 1892 hay un registro de una visita de un gran maestro aquí a Maldonado, y que lo llevan a comer y toca la banda del pueblo, todas esas cosas. En 1893, Abate Columna, o sea, quiere decir que se cierra, pues de los últimos registros que se conocen, de la logia Hijos de Irán, que era la de San Carlos. 1895, la Revolución Blanca, ¿sí? Contra Borda. Ahí Jaime H. Pobre es nombrado presidente de la Junta Económica Administrativa. Después se funda, en el 96 se funda la Liga Patriótica por la Enseñanza, que participaron muchos masones también, recuerden la reforma valeriana, etc., en lo que fue fundar escuelas y formar maestros para esas escuelas. ¿No? Lindolfo Cuestas, que nunca fue la vida es muy cómica, ¿no? Porque le pusieron Lindolfo y el que se llegó a ver. Bien, en 1902
se registran, digamos, el cierre de las logias de igualdad humana en Maldonado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Recuerden las dos revoluciones, primero la del 97, después se prolonga del 2 hasta el 4, y allí, leyendo documentos de la época que he podido acceder o conseguir, habla de cómo, dice, bueno, somos todos hermanos, está todo bárbaro, pero vamos a evitar juntarnos mientras está sucediendo esto. Muchos de ellos, porque a veces tienen que servir, tienen que ir a pelear, o están dentro de las reservas o movilizados, y ahí se abate columnas, o sea, quiere decir, se suspenden los trabajos, se cierran las logias, pero hay mucha actividad a través de las mujeres, ¿sí? Las esposas que fundan la Cruz Roja de Maldonado y elaboran vendajes para mandar digamos, pero aparte los mandaban para los dos bandos, o sea, no era que hicieran solo para un bando o para otro, sino que la idea era colaborar con todos los bandos. En 1906 se vuelve la abolición de la pena de muerte. Recuerden el último fusilamiento civil, se da acá en Aiguá, ¿verdad? Rubén estuvo sacando unas fotos ahí, si no lo recuerdo, hace un tiempo. Bueno, la promulgación de la ley de divorcio en 1907. Todo esto inspirado por masones que estaban dentro del gobierno, que eran legisladores. ¿Sí? En 1909 se crea la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿sí? También fundado por algunos masones conocidos en esa época. Miren, acá Monseñor Soler y San Carlos, ¿no? Esta es una anécdota que la recoge este libro, que es recomendable, La Fronda, de Gustavo Laferranderí, que dice que Monseñor Soler en algún momento, de ahí de principio de... Digo algún momento porque hay diferentes fechas que están peleadas, pero la historia parece que es real. Monseñor Soler hace una procesión en San Carlos, arrancando en la Plaza de la Cuchilla, y en algún momento que iban caminando por ahí le despliegan de calle a calle, un pasacalle, con los nombres de Galileo, Garibaldi y Giordano Bruno. Solo esos nombres, ¿no? Recuerden que a Giordano Bruno lo quemaron por... Lo quemaron. A Galileo, bueno, la Tierra no gira alrededor del Sol. Y bueno, y Garibaldi tenía un temita ahí que había tomado Roma y el Vaticano, no lo querían mucho. Entonces, toda la tradición en ese momento habla de que fueron algunos masones que habían todavía en el momento, que bueno, hicieron esta jugarreta a Monseñor Soler. En 1917 es la separación de la Iglesia y del Estado, o sea, se termina con el proceso de secularización del Estado. Y recuerdan que en 1912 era el último registro que había de la masonería en Maldonado, y pasamos a 1917, un grupo que quedaba de masones, más otros que habían venido en ese interín, ¿sí? Piden, esos que eran Fortunato Amos Lena, Eustaquio B. Curvelo y Camilo Walter, piden a autoridades superiores a Montevideo levantar un triángulo, y un triángulo es la mínima expresión de un grupo de masones, ¿sí? Es más pequeño que una logia. Levantar el triángulo 20 de septiembre, ¿sí? 20 de septiembre, Garibaldi. Y les he conseguido, pero no hay más datos de eso. O sea, está logré encontrar una correspondencia donde piden y abajo dice que está autorizado, pero no se tiene más datos de eso. No se sabe cuánto tiempo más funcionó ni cuánto más. El 17 de diciembre, dato de vital importancia, es iniciado el elogio Carlos de Castro, Ramón Francisco Mazzoni, que luego terminaría viniendo para esta zona. Otro dato anecdótico, a la derecha vemos la primera capilla de Punta del Este. Esa fue la primera capilla, la primera iglesia, la primera capilla en realidad. Y acá
A la izquierda vemos el Hotel Viarnes, ¿sí? Hotel y Casino Viarnes. Ambos fueron obra del arquitecto Milhouse Thomas, ¿sí? Este arquitecto era masón. Y lo pueden comprobar porque si van al Museo Masón, en el Museo Masón y en esa vitrina hay una caja azul con letras doradas que contiene las medallas masónicas y tiene en letras doradas el nombre de Milhouse Thomas. Así que tampoco eran incompatibles las actividades masónicas con las eclesiásticas, digamos. De hecho, la finalización de la... ¿Recuerdan que los ingleses quemaron la iglesia? La iglesia se termina de inaugurar en 1895, más o menos, si no recuerdo, la iglesia Maldonado, gracias al impuesto que ponen la Junta Económica Administrativa a la Casa de Lobos, ¿sí? ¿Y quiénes eran los de la Junta Económica Administrativa? Jaime H. Pou, Lázaro Giodicio, el constructor de la iglesia era Decaux, Pedro Decaux, ¿sí? Que también formaba parte de la logia Igualdad Humana. ¿Sí? Entonces, no había un problema en ese momento de profesión de fe y de pertenencia. Otro dato así que quería rescatar como cosas diferentes, ¿no? Es, por ejemplo, que es poco conocido, Lorenzo Ventura Barrios. Lorenzo Ventura Barrios, carolino ilustre. Otro carolino ilustre que es también afrodescendiente, músico, Cayetano Silva. Cayetano Silva también fue iniciado en la masonería y terminó, bueno, en Argentina, ¿no? Lorenzo Ventura Barrios fue periodista, político, fundador del Partido Autóctono Negro, junto con su hermana y otros más, y tuvo una revista de la cual vi unas fotocopias hace unos años en San Carlos, que se llama Nuestra Raza, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Voy a pasar esto para acá. Entonces, encontré un obituario. A ver, la vida de Lorenzo Ventura es interesantísima para investigarla, porque fundó un partido de afro, ¿sí? Los Panteras Negras llegaron unos cuantos años atrasados, y a su vez también generó su revista, etc. Entonces, acá hay una necrológica de la revista El Diario Proa, que dice: Ventura Barrios, la cultura interamericana está de duelo. El ilustre gráfico, periodista e historiador, en el pasado mes partió para el Oriente Tardo, ¿tá? Que es la expresión que se utiliza en la masonería para las personas que fallecen. Y después sigue con una loa, digamos, pero estas palabritas son claves, ¿verdad? A su vez, esto fotocopiado, ¿sí? Es homenaje al Centro Social Fraternidad, ¿sí? Que estaba fundado, digamos, también por... Entonces, en definitiva, algunos personajes, que no todos eran doctores, digamos, pero influyeron de una manera u otra. Bien. El 19 de abril del 26, recuerden que estábamos en el triángulo que les dije, 20 de septiembre, en el 17, en algún momento cierra, se pierde. En el 26 levanta columna nuevamente, Igualdad Humana, ¿sí? Y funciona más o menos hasta el año 33. En 1933, o sea, el periodo entre el 31 y el 33 fue bastante crítico para la masonería uruguaya, dado que en el 31 se genera una escisión de logias de lo que era el Supremo Consejo y forman un cuerpo paralelo, digamos. Entonces ahí quedan separados, digamos, y hay toda una interna, digamos. Pero a su vez el golpe de Estado de Gabriel Terra, que estaba iniciado, que incluso encontré un agradecimiento, que fue a hacer una iniciación a la logia de Minas, estamos hablando en esta época, un poco antes de esto.
Entonces, ¿qué pasa? Golpe de terra, dice, bueno, la masonería se quiebra. Él abandona la masonería, acuérdense que lo da con Valdomir, ¿no? Que era el jefe de policía, la da con los bomberos, el golpe de Estado, etc. Entonces, Valdomir a su vez todo lo opuesto, se juntan, parece que era todo lo mismo, y termina eso quebrando la institucionalidad de la masonería y la política, ¿no? Cosa que recién se resuelve por allá por el año 40. Se terminan de afianzar todas esas cosas. ¿Por qué pongo acá el mes de mayo y se crea, del 40 se funda el Rotary Club? No sé si es Rotario, supongo que debe haber un Rotario, ¿no? Bueno, Mazzoni fue uno de los, si mal no recuerdo, fue uno de los que impulsó el grupo Rotario San Maldonado. De la misma manera que la construcción de la UTU, por ejemplo. Y allí tenemos a otro personaje que estuvo trabajando en Maldonado. Por ejemplo, hace muchos años conocí a una persona, una señora, que me decía que trabajaba en la limpieza de Mazzoni, antes, digamos, cuando vivo Mazzoni, y decía que, bueno, que ella a veces tenía que dejar comida preparada para unas cuantas personas, y después se iba, y al otro día volvía y estaban todos los platos vacíos, y bueno, unas cosas por el estilo. Lo que llegué a encontrar en un momento por cartas que pude ver es que, bueno, que se llegó a funcionar, se llegaron a hacer algunas reuniones masónicas en la casa de Mazzoni, que es el Museo Mazzoni, ¿no? Entonces, seguramente lo que después encontraba ella eran los restos de esa comida que se quejaba Piri antes, ¿no? Pero básicamente sería eso. Entonces, Mazzoni fue bastante importante y increíblemente, llegó a unir, ¿sí?, la masonería actual, porque llegó a participar en lo que fue después. A partir de acá, del 33 que dijimos, no hubo más masonería en Maldonado oficial hasta el año 69, 69-70. No existió masonería oficial. Y Mazzoni fue uno de los pocos supervivientes que lograron atar ese periodo de tiempo, ¿no? Así que bueno, hasta acá lo que tengo para contarles, y si tienen alguna pregunta que les pueda responder. Muchas gracias. Muchas Seguro que hay. Una hora, ¿no? Porque no empezamos a leer una hora. ¿Me dijeron una hora o una hora? ¿Pregunta? Allí hay una, Eugenio. Muchas gracias, muy buena exposición. Muy atractivo el pasado. Entonces mi pregunta no está a lo que contó, sino a la actualidad. ¿Qué nos puede decir de la masonería en la actualidad? Brevemente. No sé. Habría que preguntarle a alguno que sepa. Lo mío es la historia. ¿Quién es, ya que es de historia, del año 69 de historia? ¿Quiénes Yo fueron? nací en el 76, arranco por ahí. ¿Pero quiénes fueron los del 69? Del 69 que sepa, y sé que había un agrimensor Sardiño, tengo entendido que estuvo Pancho Rial, Rudemar Pereira, el de ladrillo, sí, Rudemar Pereira, fundador de la Cámara Empresarial también. ¿Cómo? Castañet, no sé. Era un comandante de la aviación. Sé que había un militar que llegó a estar en los dos periodos también. El general Me sale Santos Viñar. Santos Viñar estuvo en los dos. Que hay una anécdota que me contaron por ahí que el gobierno militar se rodea el lugar donde estaban reunidos, y estaba Santos Viñar y alguien más también digamos,
generacional de San José Miñar, y bueno, cuando van a hacer el allanamiento salen ellos y no les daban las manos para saludar porque la verdad de los generales más viejos, vivos aparte, ¿no? Eso fue por lo menos la anécdota que me contaron en su momento. Después hay, por ejemplo, cada ítem que tocamos se puede abrir, ¿no? Lo que es la educación, lo que es la relación con la sociedad, con la educación, con el gobierno. Las escuelas en Con las Maldonado casi escuelas. todas, Bueno, las primeras escuelas casi todas hechas. Claro, yo debo haber sacado la mitad de la presentación para tener dentro de una hora, y no lo tengo acá la foto, pero si ustedes se fijan en la escuela Ramírez, si ustedes van a la escuela Ramírez y se paran frente a la escuela Ramírez, hay que fijarse dos cosas. Una es en el picaporte, que antes tenía 2 picaportes, después de la reforma le quedó 1, que es una abeja, que es símbolo del maestro, pero el símbolo del maestro de escuela solo en Uruguay. Bueno, el resto del mundo, los maestros no se identifican, los maestros de escuela no se identifican con una abeja. Pero dentro de la masonería, los maestros sí se identifican con una abeja. ¿No? Y allí está la abeja. Y si miras arriba donde está el escudo, hay un libro abierto y sobre el libro hay un compás. ¿No? Puede ser los elementos de la literatura, la geometría, la matemática, bueno, puede ser. También, no sé si no estuvo Decaux, fue uno de los que, de Caus o Decaux, no fue el que la construyó y puede haber puesto una guiñada ahí. Hay también una referencia que pueden haberse reunido en lo que es la iglesia, lo que es la capilla del cuartel de dragones, por recuerden que el cuartel de dragones estaba ocupado, o sea, había quedado destruido, después familias de Maldonado lo ocuparon y eso se expropió en los 60, en los 70, y recién ahí se empezó la reconstrucción de lo que vemos hoy, ¿no? Algunos de ustedes capaz que lo llegó a ver. Sebastián, yo ahora cuando leía para armar la presentación, me gustó lo primero que leí, que decía que como que la masonería lo que promueve es, por un lado, el crecimiento personal, porque a través del crecimiento personal se puede lograr que esa unión tenga algún efecto productivo en la sociedad. Sí. ¿Eso es así como yo lo entendí? Sí, por lo menos todo lo que se puede apreciar. Por eso decía, no hay, o sea, la masonería hizo tal cosa. Bueno, no sé, creo que hubieron masones buenos y malos, digo, no hay buenos y malos en el mundo, pero digamos, que hicieron cosas, algunas buenas, otras malas. Creo que por lo que entiendo es que lo que se busca es un mejoramiento personal y de esa forma desbordar en la sociedad y bueno, y ser elementos de cambio allí donde estén, ¿no? Entonces cada uno tratar de ser mejor y contagiar a otro, directa o indirectamente. No sé, un jefe tomando, supongo, buenas decisiones o cosas por el estilo. ¿No me podés decir el origen del término masón? Sí, Porque, digo, lo me echaste ahí cuando empezaste a hablar. bueno, lo que pasa es que como algunas cosas son, uno de tanto utilizarlas como me parecen novedades, ¿no? Masón significa constructor o albañil. Y francmasón, ¿sí? Es albañil libre o constructor libre. ¿Por qué? Porque los constructores, los albañiles, como decíamos, Edad Media y un poquito más adelante, ya con el gótico, no tenían condición de vasallo, tenían la posibilidad, tenían libre desplazamiento y no pagaban tributo al señor feudal. Y ya que se podían mover de un lugar a otro, a donde los llevara la obra que tenían que hacer, digamos, ¿no? Que a veces eran varias generaciones, ¿no? Porque en una iglesia que demora 7 y pico de años en terminarse, trabajaron 3, 4 generaciones, ¿no? Pensando en el promedio de vida de la vez. ¿Más preguntas? Por ejemplo, acá. Sí, claro. Tanto los movimientos sociales, como políticos, como religiosos, como deportivos, tienen sus alicientes con respecto a captar a la juventud. Se dice que la masonería
es un movimiento de gente muy mayor. ¿Cuáles son los alicientes que tienen en este momento como para captar esa juventud para el movimiento, para la Es una muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Yo creo que no hay ninguno. Parece Digo, que sí. salvo que el mejoramiento Creo que hay personal. cargos políticos, por ejemplo, hay jóvenes hoy que están en la masonería porque entienden de que pueden llegar a estar más cerca de la gente que tiene Pero más poder. usándolo como un medio y no como un fin. Bueno, según Exactamente. Lamentablemente sí. y hubo un momento que el partido, Lamentablemente y sí. soy colorado, que el Partido Colorado tuvo prácticamente todos los masones gobernando acá en Y los Maldonado. jóvenes. Exactamente. Lamentablemente sí. Bueno, Eh, y lo de la Se pensión. acercan, Claro, como a muchas otras cosas. usándolo como medio. No, a ver, yo creo que desde un punto de vista, si te ofrecen mejorar vos como persona, ese es el aliciente que hay. No creo que sea buena cosa que te ofrezcan el control remoto el control remoto de todos los semáforos rojos y un cargo político. Supongo que no, entiendo que no debe Es ser por como un ahí. camino a un acercamiento a la gente que quieren acercarse también. Hay de todo, pero no lo entiendo hay así, fines pero de la juventud lo veo, que te lo dicen ellos mismos, que se ven como más favorecidos, porque encuentran gente en la cual ellos en otros medios no pueden conocer. Hay de todo, a ver, pero ¿y en el Rotary no pasa lo mismo? debe haber, no sé, No sé. Sí, sí, pasa lo mismo. Es la diferencia entre otros movimientos sociales como el deporte, por ejemplo, que tiene sus incentivos. Exacto. En cambio acá parecería, o sea, o yo no lo veo, cuáles son los incentivos para integrar. Claro, defíname incentivos. Claro, no, pero para poder... Motivadores. En el deporte, claro, Motivadores. en el deporte, por ejemplo, un campito, la pelota, el grupo de amigos que se reúnen para El ejercicio. el ejercicio físico. Bueno, yo creo que ahí es compartir valores, un grupo de pares que compartan valores similares, un objetivo de incidir en la sociedad en un punto positivo, y si tenemos que definir positivo, pero digamos, no van a salir a vandalizar 18 de julio, o sea, ¿no? De colaborar, por ejemplo, hay algo que pasa mucho en Estados Unidos, que es la beneficencia, ¿no? Por ejemplo, que acá también está tomando ese cariz, ¿no? Con algunas organizaciones. Por ejemplo, incluso la propia Cruz Roja o el Neocentro tienen incentivos como que se vayan a colaborar con algo. En cambio, lo que aparentemente, o sea, lo que me parece a mí, aparentemente, no veo cuáles son los incentivos para la integración. Y bueno, yo Más que sí. Acá te quieren hacer una Yo pregunta. creo, no, yo creo, responder un poquito, muy amable. Yo creo que no son incentivos, o sea, creo a nivel general, no estoy hablando de Maldonado, no, de lo poco que he leído porque me gusta el tema, pero lo que entiendo, porque hay poca información, sobre todo de personas, pero lo que entiendo que la masonería, para ser masón tiene que ser invitado. Y para ser invitado tiene que estar probado, o sea, primero que hay una bolilla negra que tiene que estar asignado por todos. Las características que debe reunir, que debe ser una excelente persona, debe tener buenos principios, y que lo fundamental es, el fundamento de la masonería es la evolución de la persona, el crecimiento personal. Ellos se mantienen
en cierto modo, trabajan en forma secreta, digamos, aunque se han abierto un poco más, lo trabajan en forma secreta, lo trabajan por el bien de la humanidad y para el crecimiento personal de cada uno. Porque, ¿qué pasa? Crecimiento personal significa que esos son valores. Crecen los valores, aumentan los valores y eso lo vuelca indirectamente a la sociedad. Y sé que hay ayuda, sé que han ayudado en forma anónima, nadie lo sabe, pero sé que los masones han ayudado, ayudan a personas, pero en forma anónima. Hay un Eso es todo lo principio. que yo sé. No es nada malo, como a veces piensan, es secreto, ¿por qué es secreto? Bueno, tiene sus motivos, pero el trabajo es un crecimiento personal. Y vuelta en toda la Yo sociedad. quería hacer una cosita nomás por acá. Tengo esto literalmente lo rescaté de una bolqueta. Así que esto es de 1928. ¿Sí? 1928 y es la carpeta donde presentan para iniciar a alguien. Esta persona se llama Carlos Edinson Amorín ¿Qué Cabrera, año? 1928. Y presentan a Edinson Amorín Cabrera. Y tiene, acá tengo el registro, está con el timbre del registro de nacimiento, y dice que nació en Maldonado en el año 1900, y todo el año 28 ya tenía 28 años. O sea que aquello de que a veces pensamos que siempre fueron viejos de barba que entraron, pero en 1928 estaba entrando ahí de 28 años. ¿Sí? Interesante por acá el que firma como secretario es Rafael Guerra, hijo de Román Guerra, uno de los hijos de Román Guerra. Y después simplemente como anécdota, porque no teníamos mucho más tiempo, por acá tengo también una carta donde piden que sean pasados, la masonería tiene 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, que es en lo que se dividen los diferentes tipos de trabajos, de instrucciones, y piden el aumento de salario, que es decir, pasarlos de un grado a otro, de aprendiz a compañero, a los hermanos J.M. Rivero y Antonio A. Támaro. No sé si les suena alguna calle. Así que ya había sindicato. Aclara, Sebastián, que no significa dinero. O sea que. Claro. No. El salario no significa. ¿Viste? Aumento de grado. En aumento del grado, pero no. Graciela. Un poco porque el tema de la juventud y los incentivos hacia gente más joven a la integración de distintas instituciones o deportivas o del tipo que sea. Hay también una cuestión de madurez vital. Por ejemplo, si nos referimos a la religión judía, no puede existir ningún rabino menor de 40 años, porque está considerado que no tiene la suficiente madurez esa persona para ser un rabino. En el caso de la masonería también hay que tener mínimo, hay que tener 18 años. Y si usted no puede entrar al ejército, a la aviación... 21. O 21. Y bueno, también hay una cuestión etaria, ¿no? Que se va consensuando. Pero no específicamente tiene que ser todos veteranos los miembros de una institución, ¿no? Yo decía Gracias. Ella me preguntaba algo que que los mismos valores que decía la señora y tú también de la masonería, bueno, hipotéticamente son los valores del cristianismo y de cualquier otra religión. Son valores humanos. Claro. Digo, no entiendo, tampoco quiero ser masón ni denostarlo ni nada. Digo, porque ese grupo tiene que elegir a uno que lo ve potencialmente para mejorarlo. Es decir, bueno, son muy selectos en ese son aspecto. Técnicamente podés pedir para entrar. ¿Quiénes son para elegir a una persona? Porque tiene que ser honorable, así, sí. Mejorarlo y no.
Es decir, o es para todos o No, si no, tal no vez es para nosotros todos. algo muy centrado. Quisiera decir algo. Creo No, que como que muy elevados, por me da todos la lados sensación hay que se siente. errores, gente Sí, gente yo que a veces lo comparo de con... lo que yo por conozco, supuesto, por ejemplo, es conozco a una fundamental. persona que no debería de estar en la masonería. Y Claro. está. Ni siquiera a nivel intelectual podría estar. Y está. O sea, pienso que hay gente como No, todos claro, lados. como yo, como yo. Tiene los cuadros de acá. Tiene el auto Se rojo. ve hasta dónde. Es la parte que me voy. Como dijo uno, voy a decir una universidad. Es una piraña y está ahí. Y entonces vos decís, siempre va a haber, como en la política, en la religión. Fíjate cómo ha cambiado la religión. ¿Quién no mató? Pedro. La masonería hubiera muerte, se fue evolucionando, lógico, antes también en la Constitución andaban con fajones, hoy no lo hay. En cierta parte evolucionó. Por Pero suerte. los demás no nos escuchan. Hay otras cosas ahora, los días no. Perdón, están levantando la mano en Zoom. Están levantando la mano en Zoom. José Masucci. Que abra el micrófono. Está abierto. Enrique. Además, todas las instituciones tienen algún grado de serenidad. Vamos, escuchamos a Enrique para que pregunte. Sebastián, si podés dejar de compartir la pantalla, lo vemos mejor. Sí. En primer lugar, lo que voy a acotar va a ser muy breve y no lo preparé. Pero quiero primero agradecer al disertante el planteo y el relato que hizo muy completo de la masonería en general y en particular en Maldonado. Hacer énfasis en que lo que dijo Graciela es absolutamente correcto. Hay motivaciones que a lo largo de los siglos, los siglos transcurrieron y muchas motivaciones eran en cierta medida circunstanciales, pero hubo otras, concretamente una, y es la siguiente: cuando se generó la Gran Logia de Inglaterra, fue, entre otras cosas, unificar bajo un paraguas común a corrientes religiosas que eran totalmente encontradas y tenía ese enfrentamiento tenía consecuencias terribles. Y ahora, en las logias nuestras, no se puede mencionar el tema religioso ni se puede mencionar el tema político. Ese propósito que había hace 300 años sigue existiendo ahora: unificar, buscar la armonía entre los hermanos masones o hermanos profanos. Ese es un concepto que para mí es muy importante y lo quería destacar. Lo otro que quería destacar es lo siguiente. Cómo la masonería como institución no puede hacer determinadas cosas, beneficencia, pero hay instituciones paramasónicas como los Shriners. El hermano mencionó a los rotarios, también los leones. Hay un montón de los Shriners, quizás no los conozcan, pero es maravilloso la obra que están haciendo. La Sociedad Filantrópica Cristóbal Colón también tiene, no la masonería, sino los masones tienen una participación importante en ella. Y lo otro que les quería decir es que el
el concepto fundamental con el cual nosotros nos manejamos es formar libres pensadores. Queremos que nosotros mejoremos y como alguien como Graciela, creo, u otra persona lo dijo, que derramemos ese mejoramiento que nosotros logramos, cuando lo logramos, en el entorno que tenemos, hasta llegar a mejorar la sociedad. Y si me dan 2 minutos, les voy a leer lo que dice una constitución que fue modificada, pero decía lo siguiente: la masonería es una asociación universal, científica, filosófica y progresista de todos los seres humanos que pueblan la tierra, unidos por el vínculo de solidaridad, encarnado en los principios de amor a la humanidad y a la verdad, al estudio de la moral, de la ciencia, de las artes, para mejorar la condición social del hombre y de la mujer, por todos los medios lícitos, por la instrucción, el trabajo y la abnegación. La tolerancia ejercida para extinguir odios de raza, los antagonismos de nacionalidad, de opinión, de creencias, de intereses, y hacer más sólidos los lazos de unión entre los semejantes. La práctica del libre pensamiento, sin menoscabo de ninguna idea, para evidenciar que es el raciocinio humano el que rige los destinos del mundo. Bueno, no los quiero aburrir. Una última. Yo soy muy mayor, pero en promedio no son. Tenemos cantidad de hermanos jóvenes y bueno, es el futuro de la orden y es el futuro, yo pienso que en buena medida, de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Excelente. Bueno, nosotros cuando nos reunimos también lo que buscamos es lograr libres pensadores. Es lo que hacemos todos los días que nos reunimos, ¿no? ¿Esto quiere decir que somos masones? Ya aprendí. Tenemos que conseguir las columnas. Dijo varias veces columnas. Hay que iniciar, ahí me quedó la duda, no sé cómo se hace, pero bueno, ya casi estamos a un paso. Hay una piscina acá, Para el bautismo, ¿es tú? Y por lo pronto ya somos mayores. Sí. Ya estamos en la edad correcta. Hay muchos masones. Muchas gracias. Hay Héctor. infantil. Pedro. Me escucho. Cierro acá, ¿eh? Chao, chao, Enrique. Chao.